Ya, a ver, estamos viendo la parte de la transmisión de datos en serie y paralela, ¿no ve? Ahora vamos a ver un tema de las ventajas y desventajas que conllevan ambos, ¿ya? Las ventajas e inconvenientes de la transmisión en serie y en paralelo dependen del escenario, ¿no ve? Habrá oportunidades en las que sí necesitemos conectividad en serie y en otras en paralelo, ¿ya? Aunque la velocidad de transmisión, ¿ya? De datos en serie es intrínsecamente más lenta, ¿no? Se entiende porque solo hay un canal, ¿ya? Que la transferencia de datos en paralelo porque tiene varios canales, ¿no? Varios hilos. La transmisión en serie, ¿ya? Puede ser más rápida en condiciones favorables. Por ejemplo, ¿ya? La transmisión paralela de datos es excelente para enviar pequeños paquetes de datos a distancias cortas a frecuencias más bajas, ¿no? Como tal. Entonces, en paquetes pequeños, a distancias cortas y a frecuencias más bajas, nos convendría el tema de la transmisión paralela, ¿no? En cambio, la transmisión en serie, ¿ya? Son mejores para enviar paquetes grandes a frecuencias más altas y distancias más largas. Por eso la mayoría de las redes informáticas utilizan la transmisión en serie, ¿no? Tema, por ejemplo, cuando ustedes van a un evento, por ejemplo, ¿no ve? Hay cables de HDMI extremadamente largos, ¿no? Yo he visto hasta de 40 metros, ya es largo, 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 sí, ¿no? Porque el centro de esto está, digamos, acá, ¿no? Y 40 metros más allá está el dispositivo al cual se tiene que conectar, ¿no? Puede ser un monitor, puede ser un proyector, etcétera, etcétera, ¿no? En los paraninfos, por ejemplo, el paraninfo universitario, ¿no? En algún lugar de presentaciones, ¿no? Donde haya tipo de eventos, hoteles, ¿no? Entonces hay estas distancias, ¿no? Porque es un ambiente súper grande y tú tienes que transmitir desde el computador que está a este lado hasta el frente prácticamente que está la información, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, utilizamos el tema de transmisión en serie, ¿no ve? Para enviar estos paquetes, porque al final es información, estamos transmitiendo imágenes, videos, sonido, ¿no ve? El HDMI nos permite todo aquello, ¿ya? Entonces mucho depende, ¿no ve? En la transmisión paralela de datos, ¿no? Dada que la misma frecuencia de señal, la comunicación paralela es más rápida, ¿no? Porque tiene varios hilos, obviamente, ¿no? Es que la comunicación en serie, debido a su capacidad de enviar varios bits de datos simultáneamente, en tales condiciones, la transmisión de datos en paralelo, ¿no? Puede enviar datos 8 veces más rápido que la transmisión en serie, ¿no? Porque tiene 8 canales, 8 hilos, ¿no? Pero empiezan a surgir problemas con la transmisión paralela de datos a medida que aumentan las frecuencias de señal y las distancias de transferencia de datos, ¿no ve? Entonces ahí ya no es recomendable. Probablemente esos 50 metros por transmisión paralela probablemente nos jueguen en contra, ¿no ve? Nos jueguen en contra. Tema de la inclinación. Dado que todas las señales deben llegar al dispositivo receptor al mismo tiempo, ¿no? La sincronización de grandes paquetes de datos a frecuencias más altas, ¿no? Y a distancias más largas se hace más difícil. Un problema conocido como el skew, ¿no? Los dispositivos receptores deben entonces ralentizar la transferencia para asegurarse que todos los datos lleguen simultáneamente, ¿no? Lo que puede provocar errores al chocar los paquetes de datos entre sí en el dispositivo del destino, ¿ya? Entonces, obviamente el propio sistema de transmisión de datos en paralelo hace que todos los paquetes lleguen simultáneamente, ¿no? O sea, tiene una configuración propia, se puede decir, ¿no ve? ¿Ya? Inclusive si algunos se detienen, tiene que igualarse a los demás para que al final todos lleguen como tal, ¿no ve? Todos tienen que llegar al mismo destino para que se vuelva a ensamblar y se pueda mostrar como tal, ¿ya? Otro tema, los gastos generales de procesamiento, ¿no? Alinear todos los bits diferentes para que se envíen exactamente al mismo tiempo también contribuye a gastos generales de procesamiento que puede ralentizar la transferencia, ¿no ve? Requiere más proceso, ¿ya? Aquí me refiero a nivel de chipset, ¿no ve?
Los dispositivos receptores que reciben datos deben convertir cada byte en un flujo de bits en serie para que los datos puedan escribirse en un disco, lo que añade aún más sobrecarga al proceso, ¿no? Estamos saturando el proceso como tal, ¿ya? En paralelo, ¿no? La diafonía, ¿ya? Otro inconveniente es la diafonía. Los múltiples hilos de los cables paralelos, ¿ya? Pueden ser propensos a la diafonía cuando las señales electromagnéticas interfieren con otras señales. Lo había mencionado desde el inicio, ¿no ve? La instalación de la red de un edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces, va el cableado de energía y a menos de 5 centímetros va el tubito para la conexión de internet, ¿no ve? Está mal, pues, ¿no? Tiene que haber una diferencia abismal, ¿ya? Entonces, la conexión de internet no puede ir por estos mismos lugares, ¿no ve? Tiene que tener otro espacio exclusivo, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no ve? ¿Ya? Justamente para evitar este tipo de problemas, ¿ya? El otro tema también es una tormenta eléctrica. Se habrán dado cuenta que cuando hay tormentas eléctricas en La Paz o en el Alto, falla su Wi-Fi, ¿no ve? Porque está afectando justamente, ¿ya? Está afectando a la fibra óptica, ¿no? Está afectando a su mismo router como tal, porque hay una frecuencia electromagnética que interfiere a su conexión actual, ¿no ve? Y me falla mismo, mi televisor se desconecta cuando hay tormenta, por ejemplo, del Wi-Fi, ¿no? ¿Ya? Lo mismo pasa, ¿no ve? Con los dispositivos, ¿ya? Entonces, hace esto provoca ruido, ¿no ve? Ruido y hace que los datos se distorsionen, ¿no ve? Y al final, si es muy fuerte, entonces causa errores en la transmisión de datos, ¿no ve? Causa errores en la transmisión de datos, ¿ya? Otros inconvenientes, los cables paralelos ocupan más espacio físico, son más gruesos obviamente, son más anchos, ¿no? Y suele ser también más caros, ¿no? Debido a sus múltiples hilos, ¿ya? Hasta 34 en algunos casos, ¿ya? Hasta 34, ¿no? Las transmisiones de datos en paralelo solo pueden enviar datos en modo de transmisión semidúplex, lo que significa que solo se pueden enviar o recibir datos a la vez y no simultáneamente, ¿no? Por eso es que se van estructurando toditos, ¿no? Para que salgan todos al mismo tiempo y lleguen todos al mismo tiempo, ¿no? Digamos, del computador a la impresora y de la impresora cuando ya hay una respuesta de que se está imprimiendo todo esto, ok, manda también la información al otro lado, ¿no? Esa respuesta también será mucho más rápida, ¿no? Y aquí ya llega que se está imprimiendo, ¿no? Y la cola te muestra que se está imprimiendo y faltan tantas hojas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es un detalle. Ahora, en la transmisión, todo esto es en la transmisión en paralelo, ¿no? En la transmisión de datos en serie, ¿ya? La mayoría de los inconvenientes de las transferencias de datos en paralelo se anulan cuando se utiliza la transmisión en serie, ¿no? O sea, tiene menos problemas, ya tiene menos errores, ¿no? Que no es susceptible a desviación ni a la telefonía en largas distancias, por si acaso, también pasa aquello, ¿no? La principal desventaja de la transmisión de datos en serie es la velocidad, ¿no? Ese es el principal problema, ¿no? La aceleración de las redes, ¿ya? Y la tecnología moderna han neutralizado en gran medida, obviamente, esta desventaja, ¿no? Los dispositivos USB 3.1, generación 2, admiten velocidades de hasta 10 gigabytes por segundo, ¿no? El- Son los conectores azules, ¿no ve? Ustedes ya ven que hay conectores azules. Esos son los USB 3.1, ¿no ve? Y interior, los negritos son los USB 2, ¿no ve? Eso facilita bastante la velocidad, ¿no ve? Bastante la transmisión. O sea, han hecho que disminuya en gran medida, ¿no ve? La velocidad como tal. O incremente, mejor dicho, en gran medida la velocidad también de transmisión, ¿ya? Y se darán cuenta, ¿no? Ustedes tienen un disco portable, por ejemplo, lo voy a tomar de ejemplo, ¿no? Y su cable del disco portable es extremadamente corto, ¿no ve? No es largo, ¿ya? Porque necesitamos que la transmisión sea, pues, lo más rápido posible, ¿no? Porque largo, obviamente, puede que haya más demora en la transmisión, ¿no? Esos pequeños detalles. Lo mismo para su conexión de datos de energía, ¿no? Para el teléfono, ¿no? No son largos, no pasan de los 20, 30, exagerando, centímetros, ¿no? Tienen que ser extremadamente cortos también, ¿ya? La transmisión de datos en serie también funciona en modo de transmisión duplex completo, ya, y eso es algo bueno, ¿no? Lo que significa que puede enviar y recibir datos simultáneamente, ¿no? O sea, es el que más información va a procesar, ¿ya? Más datos.
va a transmitir. De hecho, la ventaja de velocidad inherente, la que disfrutaba la transferencia paralela de datos, se ha borrado en su mayor parte gracias a las redes y hardware más rápidos como tal, ¿no? Entonces, tiene menos desventajas el tema de la transmisión en serie, principal desventaja de la velocidad, y en paralelo todavía hay algunos problemillas por ahí, ¿no? Esto lo pasamos, por ejemplo, a la velocidad de escritura, ¿no ve? En serie versus la velocidad de escritura en paralelo, por ejemplo, ¿ya? Junto a la transferencia de datos entre ordenadores y redes informáticas, la velocidad de almacenamiento, ¿ya? Anunciada en un dispositivo también puede verse afectada por la forma en que se escriben los datos, ¿no ve? Eso hace mucho también, ¿ya? Esto se conoce como la velocidad de escritura, ¿no ve? Como la velocidad de escritura como tal. Entonces, los discos duros, por ejemplo, que los tenemos acá, los HDDs, ¿ya? Constan de dos partes, ¿no ve? El disco, que es el plato, que gira, ¿no ve? Que mete bulla, y una aguja, ¿ya? Como el cabezal, ¿no ve? Que escribe los datos a medida que gira el plato, ¿ya? Debido a este diseño, la escritura de datos en serie suele funcionar mejor en discos duros porque este método escribe bloques de datos grandes y contiguos en una zona general del disco, ¿no ve? Cuando ustedes hacen una partición, cuando le hacen una revisión de disco duro, los cuadraditos, los que han hecho alguna vez análisis de disco duro para reparar partes o anular partes que ya no funcionan, ¿no? Entonces, verán eso, ¿no ve? Entonces, los bloques de datos se almacenan en cierto lugar, ¿no ve? Y cuando se hace ya se me ha ido el término, che, que antes se hacía constantemente, ¿no? Por el tema de los discos duros, porque eran muy lentos, se reordenaba toda la información, ¿no ve? Y se ordenaba todo verdecito y al final el espacio vacío se quedaba en rojo. Ya no me acuerdo el término, ahorita me voy a acordar, ¿ya? A ver si alguien se acuerda, ¿ya? Era como hacerle un escaneado, ¿no? Y lo ordenaba, toda la información lo movía para que tu disco sea más veloz, ¿ya? Ese era el tema, ¿no ve? La alternativa, ¿ya? A esto es justamente escribir datos aleatoriamente, lo que obliga a la aguja, ¿no? A ir y venir entre distintos sectores del disco, ¿no? Desde un punto de vista, esto suele significar descargar varios archivos al mismo tiempo y esto puede tener un gran impacto a nivel de la velocidad de la escritura, ¿no ve? Pues como el cabezal tiene que moverse de un lado a otro lado para escribir, entonces ahí tiene el impacto en la velocidad de escritura, ¿no ve? Por otro lado, vemos el tema de las SSDs, ¿ya? Tiene un diseño completamente distinto, ¿no ve? A las SSDs lo que les importa poco los archivos se escriben secuencial o aleatoriamente, lo que las hace buenas para escribir varios archivos en paralelo, ¿ya? Las escrituras en paralelo pueden acelerar el tiempo de entrega cuando trabajes con varios archivos, ¿no? Aunque las escrituras paralelas por sí solas no mejoran la velocidad de almacenamiento, ¿no? Pueden desbloquear velocidades de transferencia de datos mucho más rápidas cuando se combinan con paralelismo en el lado de la red de descarga, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto de la escritura, en la transferencia de archivos? Porque cuando nosotros mandamos información, mucho depende de la tecnología con la cual estemos utilizando, ¿no ve? Un servidor chanchito que yo le llamo HDD, por ejemplo, o sea, con un disco HDD, va a demorar obviamente mucho más que un servidor que tenga discos SSD, ¿no ve? O sea, me estoy refiriendo a un chanchito, ¿ves? No, no a un servidor que es exclusivamente para servir, ¿ya? Y lo mismo les pasa a ustedes, ¿no ve? Entonces, un computador actualmente para revivir, podríamos llamarle así, instalar su SSD, aumentar la memoria al máximo y poner una super tarjeta de video, ¿no ve? Y le vas a dar vida 1 o 2 añitos más, ¿ya? Verán que es simplemente algo que le está dando la vida útil para poder ver que el dispositivo todavía sigue funcionando, ¿no ven? Sigue funcionando. ¿Por qué? Por ejemplo, a nivel de esto, ¿no? La transmisión de datos, por ejemplo. En un SD tú te conectas en 0,1 milisegundos cuando llegas, ¡pam! ¿No ves? Es como acelerar de 0 a 100 en un vehículo, ¿no ves? De 0 a 100 en menos de 3 segundos, ¿ya? La transmisión de performance, ¿no? En este caso, de 6.000, ¿ya? A 400, ¿no? ¿No? En este caso también pasa lo que es el guardado de energía, ¿no? Los SD son mucho más, consumen mucha menos energía, pues que los tienen prendidos todo el tiempo, ¿no? Los servidores actualmente en la nube son SSDs, ¿no? Son de este tipo por la velocidad que tienen. Ya a nivel de consumo de CPU también consumen menos CPU, ¿no? A nivel de entrada y salida
tienen mucha más velocidad de transmisión, ¿no ve? 20 milisegundos a 400 y 500 milisegundos con HD normal. Y sacar un backup de todo un disco SSD, pues tomaría 6 horas a un HD que tomaba 20 y 24 horas, ¿no? Y eso es real, porque yo lo he visto. Hay que copiar todo el disco, ¿no ve? Toda la noche dejabas copiar, ¿sabes? Luego, con la clonación era más rápido, ¿no? Pero si tú copiabas, tardaba toda la noche. Incluso en la clonación igual tardaba, ¿no ve? De un HDD a un HDD, ¿ya? Entonces, también influye, ¿no? Porque la comunicación, no importa la tecnología que tengamos a nivel de cables, por ejemplo, todo puede ser fibra, todo, hasta mi computadora puede ser fibra conectada, mucho más veloz. Pero si mi disco duro es HDD, ¿no ves? Si el servidor donde estoy conectando no tiene una buena tecnología de escritura o de descarga, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Va a ser lento, igual no es, ¿ya? Entonces, por eso lo voy enlazando, ¿ya? Y en conclusión, para resumir este tema, entonces, tanto las comunicaciones en serie como las paralelas tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Eh, de acuerdo a la otra, ¿no? Entonces, las transferencias de datos en serie sí son más rápidas en distancias largas, las transferencias de datos en paralelo son más rápidas a distancias cortas, ¿no? Las escrituras de datos en serie son las más rápidas cuando se escriben en un disco duro, y las transferencias de datos en paralelo pueden ser potencialmente más rápidas al escribir en un SSD, ¿no? Ya, entonces, aunque la comunicación en serie se ha convertido en la norma para la gran mayoría de los dispositivos y redes, ya casi no se ven cables paralelos, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Ciertos casos de uso pueden beneficiarse de estas transferencias o escrituras en datos paralelos, ¿ya? Pero las tenemos que conocer como tal. Listo, y terminaremos. A ver, ¿alguien más se ha conectado? Voy a pausar un ratito la grabación. Listo, ya. Hemos visto dos cosas, ¿no? Uno, la comunicación de datos, ¿ya? Y luego, cómo se pueden transmitir estos datos, ¿ya? Ahora vamos a entrar más profundo, ¿no? Los códigos de comunicación de datos, ¿ya? Los códigos de comunicación de datos son sistemas que permiten representar, interpretar y asegurar la transmisión de información de manera eficiente, ¿no? Lo que les decía, los bytes prácticamente, ¿ya? O los bits. Y se asegura, ¿no? Y bueno, eficiente y segura a través de un medio de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación los hemos visto, ¿ya? Son esenciales en las telecomunicaciones, la informática, cualquier sistema donde se envíen y reciban datos, ¿no? Volvemos bajo el mismo esquema. Un cachito, un cachito. Ay, no. Así está bien, está bien. En la teoría de los códigos de comunicación de datos, ¿ya? Son los que permiten que los datos se transmitan de un emisor a un receptor, ¿no ve? De que yo pueda comunicarme con ustedes a través de la voz, de que yo pueda comunicarme a través del streaming con ustedes a través del Zoom, ¿no ve? Eso es lo que hacen, ¿no? Eso es una transmisión, una comunicación como tal, ¿no? Para esto necesitamos entender, la codificación, ¿no? La codificación convierte la información original, ¿no ve? En una forma codificada antes de transmitir, ¿ya? Puede ser una codificación binaria, una modulación o una codificación de corrección de errores, dependiendo de la necesidad de cómo tengamos que enviar, ¿ya? La transmisión, ¿no ve? Los datos codificados se envían a través de un canal, que puede ser alámbrico, como fibra óptica o cable de cobre, o inalámbrico a través de ondas de radio, micrófono, ¿no? Como es el Wi-Fi, ¿ya? Y la decodificación, ¿no? Cuando el receptor convierte el mensaje codificado nuevamente a su forma original para que pueda ser interpretado. ¿No ve lo que les había dicho? Tengo una imagen, ¿no? Una foto, la codifico para que se pueda transmitir, la transfiero, la transmito, ¿no? Por Wi-Fi, por cable. Cuando llega al receptor, se vuelve a decodificar, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, ¿no? O sea, prácticamente el video que yo estoy mandando ahorita se codifica, sale por internet, por la fibra, y llega hacia ustedes y se vuelve a decodificar, ¿ya? Estos tipos de códigos de comunicación, ¿ya? Hay más, por si acaso, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en los más comunes, ¿ya? Los códigos de representación, ¿ya? Estos códigos convierten la información en un formato que puede ser transmitido o almacenado, ¿no? Los más comunes, el código ASCII y el Unicode, ¿ya? El código ASCII, que es el American Standard Code for Information Interchange, ¿ya? Representa caracteres y símbolos en un formato binario,
cada carácter está representado por 7 u 8 bits, ¿ya? El código Unicode expande el ASCII, ¿ya? Para permitir la representación de caracteres de varios idiomas del mundo usando 16 bits o más, ¿ya? Eso es uno, ¿no ve? Y acá los podemos ver. El código ASCII y el código Unicode, ¿no? Como os digo, para los que vienen de la generación antigua, esto utilizamos nosotros para programar, ¿no? Yo programaba con código ASCII QBasic cuando estaba en el colegio todavía, ¿no? Secundario, ¿ya? Y esto lo pueden ver, ¿no? El Unicode ya es un ASCII extendido, por ejemplo, ¿no? En varios idiomas, por ejemplo, la tiene diéresis, los dos puntitos, ¿no? El arroba que nosotros utilizamos, por ejemplo, ¿no? La A con, ¿cómo se llama esto? Una pestañita tipo la N, ¿no ve? Es igual, no sé en qué idioma se utiliza, ¿ya? Incluso otros símbolos como el latín, ¿no ve? Que está dentro de los símbolos de Unicode, ¿ya? Etcétera, etcétera. Ese ejemplito como tal. Otro, los códigos de detección o corrección de errores, ¿no? Permiten la detección o corrección de errores durante la transmisión, ¿no? Acá, por ejemplo, entra el código de la paridad, ¿no? A tu, a tu bits, ¿no? ¿Ya? Para que tú estés seguro de que al otro lado, cuando llegue, ha llegado precisamente la información correcta, ¿ya? Tú le asignas un campito más, ¿ya? El uno que es un par y el cero que es un impar, ¿no ves? Dependiendo del sistema. El bit de paridad se ajusta para mantener la integridad del mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú tienes tus 7 bytes, ¿no? Y el octavo va a ser un uno o un cero, ¿ya? Si yo envío uno, tiene que llegar uno al otro lado, ¿no ve? Pero si algo ha pasado, ese bit de paridad se cambia a cero, ¿no? Entonces va a llegar, digamos, 1 0 0 0 0 0 0 el final, ¿no ve? Entonces quiere decir que ha habido un error. Algo ha pasado en la transmisión que no ha mantenido la integridad del mensaje, ¿no? Lo podemos ampliar para que se entienda un poquito más. El caso del SHA-1 del MD5, por ejemplo, ¿verdad? Es una pequeña cadenita que se genera en base a un archivo, un video, lo que sea, ¿no? Y eso mantiene la integridad. Si tú mandas ese video, ese archivo a otro lugar y verificas su integridad con un SHA-1 y un MD5, ¿no? Si es el mismo código que te ha enviado desde el emisor al receptor, entonces no se ha cambiado nada, ¿ve? Pero si algo ha variado, entonces va a generar otro código SHA-1 y otro código MD5. Igualitos este bit. De esa manera funciona, ¿ya? Para mantener la integridad, que no ha habido cambios en el trayecto de la transmisión de los datos. Los códigos Hamming, ¿no? Agregan bits adicionales que permiten no solo detectar, ¿ya? Sino además corregir errores de un solo bit en el mensaje de recibido, ¿no? Entonces son corregidos durante el tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, el tema del electromagnetismo, ¿no ve? Puede que algo pase en la transmisión, ¿verdad? Que puede pasar, ¿no ve? Pero este, además de detectarlo, lo puede corregir, ¿ya? Lo puede corregir el código Hamming, ¿ya? Si ese error que se ha encontrado, por algún motivo, ¿no ve? Como que vuelvo a decir, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, ese cero se ha cambiado por uno o ese uno se ha cambiado por cero, verifica la integridad, ¿no? Y lo vuelve a corregir antes de que lo podamos decodificar, ¿no? ¿Ya? Y el código de red Salomon, ¿no? Se usa en aplicaciones donde es importante corregir múltiples errores, como en discos compactos o DVDs, añade redundancia de manera eficiente, ¿no ve? Acá había un tema del código red Salomon, ¿no ve? Todos verán el tema de los DVDs, ¿ya? Había la codificación europea y la americana, ¿no ve? Entonces, tú no podías utilizar los dos, el PAL y el NTSC, ¿no ve? Era una codificación interna de DVDs, ¿ya? Más o menos se asemeja a eso, ¿no? Entonces, tú puedes verificar cuando ya lees el disco, ¿no? Si corresponde a este código, por ejemplo, si es PAL o si es NTSC, ¿no ve? El código de Salomón funciona de esta misma manera, ¿no? Entonces, lo que permite corregir en este caso, cuando va leyendo, ¿no? Toda la información que sí puede ser utilizada, ¿no? Y corregida al mismo tiempo, ¿ya? A ver, vulgarmente lo podemos mencionar. Si tú tenías un disco rayado y lo limpiabas, volvía a leer, ¿no? Prácticamente eso es, ¿no? El lector se encarga de corregir los errores para poder volver a transmitir la información, ¿no? O sea, recuperar la información, ¿no? La transmisión de datos, ¿ya? Bueno, es algo que actualmente ya no se utiliza, ¿no?
El Blu-ray pasaba lo mismo. El Blu-ray lo podías rayar igual, leía, ¿no ves? Era mucho más efectivo. Y los códigos de comprensión, ¿ya? Reducen la cantidad de datos a transmitir o almacenar sin perder la información. La codificación Huffman reduce la longitud de los bits asignando códigos más cortos a los caracteres más comunes y códigos más largos a los menos comunes. Acá se haría, ¿cómo se puede decir? Es como cambiarle el cero por el A, digamos, ¿no? ¿Ya? El 10 por el B, algo así, ¿ya? Los códigos más comunes, ¿no? Me refiero a nivel de ASCII, digamos, podría ser, ¿no? El espacio, por ejemplo, ¿no ve? El NBSP, si no me equivoco. No voy a escribir yo NBSP y utilizar los 8 bits, sino lo puedo volver en un cero, porque es un bit que se utiliza todo el tiempo, ¿no ve? Como tal. Y algo que no se entienda, más bien a ese sí le añado, que va a ser menos, ¿no ve? Eso es un tipo de codificación. La compresión Level-ZIP, ¿no? La LS, elimina las redundancias en los datos y se usa comúnmente en compresión de archivos ZIP, por ejemplo, ¿no? Y la compresión de imágenes PNG. Tú tienes tu archivo, ¿no? Y lo comprimes, ¿no? Pero mantienes obviamente todos los archivos como tal y cuando se descomprime, vuelve a su tamaño original, se podría decir, ¿no? Lo mismo en la compresión de imágenes PNG, ¿por qué? Porque elimina el fondo, elimina varias cosas, ¿no? Entonces, lo que hace una imagen WebP, creo exactamente, ¿no? WebP o una JPG grande que ocupa bastante espacio, al volverla a una PNG reduce su imagen también, ¿no? O sea, su tamaño como tal, ¿no? Es una compresión de imagen prácticamente, ¿ya? Los tenemos también por códigos de compresión, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos, no? ¿Cómo lo podemos entender en nuestro entorno? Uy, últimos 10 minutos, lo acabaré en 5, ¿ya? El uso de ASCII para transferencia de texto, ¿ya? Supongamos que se quiere transmitir el mensaje hola, ¿no? El hello en un sistema ASCII. Cada letra se convierte a su equivalente en Haskell, H-E-L-O, 72, 69, 76, 79, lo que es en binario 01001001000, ¿no? 0100000101. Eso es binario. Y tenemos su equivalente en ASCII, ¿ya? Entonces, el mensaje binario completo sería este, para hello, dos veces la L acá, obviamente, ¿ya? Como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que se transmite en el ASCII, es código de máquina y por eso lo lee. Obviamente esto pasa pues, en cuestión de un picosegundos, ni siquiera milisegundos, ¿no? Por otro lado, el código de, eso es ASCII, ¿no ve? El código de paridad para detección de errores, ¿no? Imaginemos que queremos transmitir el mensaje 1011, ¿no ve? Con un bit de paridad par, ¿ya? Entonces, como hay tres unos en el mensaje, un número impar, se agregaría un 1 como un bit de paridad para hacer que el total de 1 sea par, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El mensaje de paridad, el mensaje inicial era 1011, ¿no ve? ¿Qué está haciendo? Le está asignando un 1 más, prácticamente, ¿no ve? Si el receptor recibe un 1010, sabrá que hubo un error porque el número de bits es impar, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo que hubo un error y le asigna un 1 al final, ¿ya? Le asigna. Entonces, quiere decir que ha llegado con algún error, algo ha pasado en el camino, ¿no ve? Y la compresión con codificación Huffman, ¿no? Un ejemplo igual. En un mensaje de las letras ABC se repiten con diferente frecuencia, ¿no ve? La codificación Huffman podría representar A como un 0, B como un 10 y C como un 11. ¿Por qué? Porque son las letras que más se utilizan en el mensaje. ¿No ve? ¿Se entiende? ¿No ve? Tengo un texto de 1000 palabras, ¿ya? ¿No ve? Y las letras que más se repiten son A, B y C. Entonces, ¿qué hace el código de compresión Huffman? Lo que hace es asignarle a la B, perdón, a la A la 0, a la B la 10 y a la C la 11. ¿No ve? Que son los primeros tres binarios, ¿no ve? Prácticamente, ¿ya? Y con eso lo mandamos, ¿no? O sea, ahorramos espacio prácticamente, ¿ya? Ahorramos espacio para que puedan enviarse la información mucho más. ¿No? Y los que menos se utilicen, ¿no? Si la Z ya no se utiliza, hay dos simplemente, van a utilizar obviamente los bits completos, ¿no? O sea, van a ser más extensos. Pero esto nos facilita bastante el trabajo, porque la A no sería un cero, ¿no ve? Ah, no, que tenemos la O. La O no sería un, ah, no, no está aquí la O, ¿ya? La E, digamos, que es la más cercana, ¿no ve? La E sería todo esto, ¿no ve? Es muy largo, ¿ya? Entonces, la E, por ejemplo, acá podría ser un 100, ¿no ve? Como cuarto carácter, ¿ya? Adicionalmente, ¿no? Esto no estaba
inicialmente, ¿no? Pero como lo he ido mencionando durante las presentaciones anteriores, la tecnología ha ido evolucionando, ¿no ve? Ha ido evolucionando, ¿ya? Y actualmente tenemos otros tipos de codificación de datos también, ¿ya? Por ejemplo, uno de los que más se utiliza y van a verlo toda su vida, hasta que haya algo mejor, ¿no? Es el método de codificación en base 64, ¿no ve? Que justamente convierte los datos binarios en texto ASCII, ¿ya? Usando un conjunto de 64 caracteres, ¿no? Letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres adicionales como el más y el slash, ¿no? Algo a esto, ¿no? Entonces, tú tienes una imagen, ¿ya? Como acá un conejito, ¿no? De 665 kilobytes. Esto está en ceros y unos, ¿no? ¿Ve? Así lo ves ahorita. Y al convertirlo en base 64 lo volvemos en ASCII. Pesa más, pero a nivel de transmisión de datos lo voy a enviar mucho más rápido, ¿ya? Mucho más rápido. Entonces, por eso no sé, ¿no ve? Generalmente imágenes y PDFs los transmitimos así. Si ustedes van a hacer integración, ¿no? Con servicios, a ustedes no les llega la imagen, les llega su base 64 de la imagen, ¿no ve? Entonces, es algo importante, ¿no? Entonces, al final, su propósito principal es hacer que los datos binarios puedan transmitirse a través de sistemas que solo admiten texto, ¿no ve? Como el correo electrónico y ciertos campos en la web, ¿no? Entonces, cuando subimos una imagen a una página web, en vez de enviar el archivo binario directamente, el archivo se codifica en base 64 y se envía como una cadena de texto. O sea que va a ser mucho más veloz la transmisión de información. Base 64 toma bloques de 3 bits, 24 bits como tal, del archivo original y los convierte en 4 caracteres ASCII de 6 bits cada uno, ¿no? Esto pues es un aumento de tamaño, obviamente, entre el 3% al archivo original. ¿Qué es lo que pasa? De sus características, ¿no? La compatibilidad permite que los datos binarios viajen en protocolos que solo soportan textos. Caso HTTP, SMTP y el formato JSON, ¿ya? Estoy hablando de servicios, ¿no? De servicios como tal. La integridad. La conversión asegura que los datos no se alteren durante la transmisión, ya que como es una cadena de texto, ¿ya? Tú le cambias un 1 por un 0 en toda una cadena de texto que puede ser extremadamente larga y eso ya no va a cargar, porque ya le has roto su integridad. Al cambiar un 0 por un 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, te evita problemas con caracteres especiales o de control de sistemas que no son binarios, ¿no? La versatilidad. Base 64 se usa para enviar imágenes embebidas en correos HTML, datos binarios en APIs, JSON, y en otros casos donde se necesita transformar datos binarios sin errores en texto, ¿no? O sea, si algo cambia en la cadena, ya no sirve al otro lado, prácticamente, ¿no? Evitas los errores, ¿ya? Y lo mismo, ¿no ve? Bajo el mismo ejemplo. El hola, ¿ya? En base 64, convirtiendo en ASCII sería esto, ¿ya? Como tal, ¿no? Entonces tenemos toda esta cadena como tal, y esta la vamos convirtiendo, la cortamos, ¿no? En 6 bits, ¿ya? Por eso tenemos 01, 01, 01. Y la transformamos a ASCII, ¿no? Entonces, esto es el 18 en ASCII, es una S, el 6 en ASCII es una G, el 61 en ASCII es un slash, el 44 en ASCII es una S minúscula, el 24 es una Y mayúscula y el 4 es una E. Como tal, entonces, toda esta cadena se convierte en esta cadenita más sencilla, ¿ya? Esa es el tema del base 64, ¿ya? Convierte binario a texto para transmitir los datos con tal de evitar los errores, ¿no? Y que la transferencia sea mucho más rápida, ¿ya? Códigos QR, también algo que está comúnmente actualmente, ¿no ve? Los códigos QR son códigos bidimensionales diseñados para almacenar información de manera compacta y fácil de escanear. Nuevamente, volvemos a entrar en la transmisión de datos, ¿no ve? Su función principal es transmitir datos rápidamente cuando un dispositivo los escanea, generalmente mediante la cámara de un teléfono, ¿no ve? Porque es video, imagen, es más pesado, ¿no ve? Al escanear la imagen, lo que hace es enviarla directamente, ¿no? Los datos que pueden incluir son enlaces a sitios web, información de contacto, datos de geolocalización, etcétera, etcétera. Cadenas de texto, ¿no ve? Un código QR consiste en una matriz de módulos en blanco y negro que representan datos binarios, ¿no? Entonces volvemos al 0 y 1. Tiene patrones de detección en 3 de sus esquinas, ¿ya? Por eso tenemos los cuadraditos, lo que permite que el dispositivo que lo lee detecte su orientación y su posición, ¿no? Entonces, ¿está correcto? Sí está correcto, ¿ya? Si está al revés, el dispositivo automáticamente lo acomoda, ¿no? Porque sabe que tiene que estar
en la parte superior y solo uno abajo en, en- en la detección de sus esquinas, ¿no? Usa un sistema de corrección de errores Red Salomon, por ejemplo, acá, ¿ya? Lo que habíamos visto acá, ¿no ve? El Red Salomon. Ah, ¿dónde está? No pasó. Acá está, Red Salomon, ¿ya? Para evitar errores, bueno, aquí abajo, que permite la información incluso si el código está parcialmente dañado o cubierto, lo puedes recuperar, ¿no ve? Lo puedes recuperar. Los códigos QR pueden almacenar hasta 7089 caracteres numéricos o 4296 alfanuméricos, ¿no ve? Dependía del nivel de error que se establezca. Y bueno, el ejemplo, ustedes lo pueden ver, ¿no ve? Les facilita para compras. El simple, por ejemplo, es un producto estrella en QRs, ¿no? Que ha generado miles de millones y es una idea boliviana, por si acaso. ¿No ve? Entonces, nos permite una conversión rápida, ¿no ve? En este caso, pagar y transferir dinero, ¿no ve? De manera inmediata, prácticamente, ¿ya? Entonces, los códigos QR usan una codificación bidimensional optimizada para transmitir información estática, como una obra. Porque al final, el simple, por ejemplo, es una cadena de texto y se va particionando para que cada segmento cumpla con la validación correspondiente, ¿no? Y simple se encarga de validar todos estos datos, ¿ya? Y sencillo. Y termino con esto, ¿no? O sea, ¿por qué lo tomo? Porque el streaming de datos actualmente es una tecnología que se utiliza comúnmente. Ya tengo un minuto, ya lo van a terminar ya de leer. Entonces, la compresión de datos, ¿no? Acá es muy importante porque es datos multimedia, ¿no? ¿Ve? Audio y video, ¿ya? Entonces, la idea es que el usuario reciba y reproduzca en tiempo real, tal y como está mostrándose el video, el audio y todo lo que corresponda al stream, ¿ya? Entonces, véanlo,